Bueno, mi consulta es la siguiente para todo el grupo, ¿no? Nos han dado un formato establecido, como les decía, tanto para el proyecto como para el texto. Y nuestro proyecto y nuestro texto tiene que estar en los anexos, ¿no es cierto? Ahora, para revisar tanto la parte 2 como la parte 3, el segundo y el tercer momento, para mí sería de mucha utilidad tener también esos dos productos a la vista. ¿Me entienden, no? La primera parte que todas han subido, como me comentaba la colega, sin tantas modificaciones hasta esperar las correcciones, está bien, está perfecto. Casi todas van de manera similar en la redacción. Lo que se nota y tienen que cuidar bastante ustedes es en el uso de términos, ahorita lo que estaba viendo, ¿no? Repetición de algunos términos, uso de los signos, cuestión de coherencia del texto, ¿no? En la redacción. Ahora, el segundo y el tercer momento ya es producción personal de ustedes, ¿no es cierto? Ahí tiene que haber mayor cuidado también al elaborar, y eso quiero explicarles ahora del segundo momento, con algunos ejemplos claros de cómo tendría que ir la redacción, como para que no sientan ustedes que están repitiendo lo mismo en los dos momentos. ¿Me entienden, no? O no sé si me dejo entender en ese sentido. Pero me gustaría también ya tener los anexos, ya para ver cómo se ha hecho la categorización, cuáles han sido los instrumentos, para ir viendo la coherencia de lo que ustedes van relatando con los insumos que tienen, ¿ya? Si bien a la plataforma tienen que subir solamente la cantidad exacta de páginas para ir revisándolo, les he mandado un enlace cuando nos hemos conocido, ¿no? Ahí ya tengo varios proyectos, o sea, perdón, varios trabajos donde están sus anexos, ¿no? Pero yo les había pedido igual que para que no sea muy pesado, no me suban los anexos, pero estoy viendo que sí es necesario que yo los tenga para ir viendo la coherencia de lo que relatan con lo que han trabajado y para ir haciendo también las sugerencias necesarias. El enlace no tiene mucha capacidad, así que a mi privado me van enviando, por favor, ¿ya? Solo 12 personas subieron al enlace, pero somos 18 participantes. Así que vuélvanmelo a enviar. Necesito verlo el proyecto y necesito verlo los tres textos que está trabajando el grupo también, por favor. ¿Listo? Mientras van ustedes trabajando esta semana el segundo momento, me envían todos sus documentos. Necesito, como les digo, tener claridad del proyecto en sí, porque el proyecto tiene una estructura y el proyecto está sustentado también por algunas planificaciones que, como ustedes mencionaban durante la semana, están en proceso de ejecutar, ¿no es cierto?, algunas actividades. Eso necesito conocerlo también. Y hasta el fin de semana, idealmente hasta este domingo, van a tener las primeras observaciones. Como les digo, en esta primer parte van a ser más que todo de redacción y de coherencia del texto. Un minutito, me está entrando una llamadita. Voy a apagar mi teléfono. Perfecto. Entonces vamos compartiendo lo que les estoy diciendo del momento 2. Ustedes me dicen si se puede, si se ha proyectado bien. Sí, ¿no? ¿Sí? Por... Sí, Lice. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, vamos yendo entonces. Ya lo hemos conversado la semana pasada, así que vamos a hacer un breve repaso con las nuevas comprensiones, con su mente ya despejadas, enfocadas en este segundo momento, ¿ya? Aquí lo que nos interesa y lo que se les pide a ustedes es que hagan la transcripción de toda la experiencia vivida con los diferentes actores con quienes ustedes han interactuado y han aplicado
ya sea las entrevistas, ya sea las encuestas, ya sea los grupos focales, todos los instrumentos que han mencionado en la primera parte, ¿no? Eh, y tiene tres momentos específicos, ¿no? Una pequeña introducción donde ustedes van a hacer el relato de cómo se ha realizado este momento de contacto, de diálogo con los diferentes actores, ¿ya? Aquí ustedes van a describir, como les acabo de decir, todo el proceso realizado, ¿no? Cómo se ha aplicado y cómo se ha sistematizado esta información. Y la redacción ya va a cambiar. En el primer momento lo tenían que hacer en primera persona. En este momento ya lo hacen en tercera persona, ¿ya? Ahora, cada momento va acompañado también de los anexos. Fíjense aquí abajito, dice, anexo del primer momento tendrían que estar sus instrumentos de observación de ustedes, ¿no? Y en el segundo momento, los cuadros con los cuales ustedes han categorizado o han sistematizado esta información. He estado revisando tres trabajos que los tienen en sus anexos, ¿ya? Pero en algunos faltan estos instrumentos, así que por eso necesito que me los envíen al privado, por favor, su documento completo. Y a medida que vayamos avanzando, ustedes ya van a ir modificando la parte de la redacción, ¿ya? Ahora, como conversábamos el lunes, ¿qué necesitan ustedes para hacer el segundo punto? Algo que nos han recalcado también bastante es que nos vayamos regiendo, perdón, de acuerdo al protocolo, con la numeración que sugiere el protocolo. ¿Está bien? En el segundo momento, en el 2.1, empieza ese relato de cómo se ha hecho la aplicación y la sistematización de la información. El punto 2.2, la identificación de las categorías. Y dentro de este punto ya irían las categorías que ustedes han identificado. Partirían desde el 221, 222, dependiendo de cuántas categorías hayan identificado en su trabajo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ya lo hemos dicho el lunes, dice presentar datos relevantes e información concreta que se obtuvo en el diálogo, ya sea con sus colegas, con sus estudiantes, con sus padres o sus directivos. ¿Está bien? Ahora, esta sistematización, esta lectura de todos los datos, de todas las respuestas, la vista de los videos, la lectura de los diferentes diarios de campo, les ha permitido a ustedes identificar ciertas categorías, ¿no es cierto? Ahora, se sugieren, y he estado viendo los trabajos, se sugieren no más de 5 categorías para que el trabajo sea más concreto. Por eso dice 5 categorías máximo, cada una expuesta en 2 páginas aproximadamente. En este primer momento, cuando es el diálogo con los diferentes actores, no se tienen o se tienen que incluir autores. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, a esto primero. ¿Se tienen que incluir citas bibliográficas en este momento o qué se tienen que incluir? ¿Quién me puede comentar? A ver, aquí cuando yo estoy narrando y estoy viendo, digamos, todo lo que hemos conversado para identificar eh, estas categorías con las cuales voy a trabajar y voy a proponer o he propuesto mi proyecto o mi producción de texto. Como dice aquí la teoría, no debe incluir autores, pero sí referencia al instrumento que he utilizado o a las personas que he entrevistado. Vamos a ver, ¿ya? Esto ya lo hemos visto el día lunes, qué hacer para categorizar. Primero, clasificar y organizar la información según las técnicas seleccionadas, ¿no? Puedo utilizar, como he visto que lo están haciendo, celdas, matrices, donde ustedes están poniendo las diferentes preguntas de sus entrevistas y están poniendo de acuerdo al actor. ¿Qué me contestó el docente? ¿Qué me contestó el estudiante? ¿Qué me contestó el padre de familia? Ya han ido algunas colegas ahí poniendo textualmente las respuestas. Esos instrumentos deben estar en los anexos, ¿ya? Ahora, identificar de esas respuestas textuales párrafos o frases
de estas personas, digamos, que me ayuden a corroborar, digamos, o a seleccionar la categoría que yo quiero trabajar. Como han dicho, he visto trabajo, están trabajando lo que sería las dificultades en la expresión oral, las dificultades en el relacionamiento y muchos están trabajando en ese sentido, sobre todo con la expresión oral, con la comprensión, ¿ya? Entonces ahí tiene que estar la voz del docente, del papá y algunas también instrumentos que hayan aplicado los estudiantes, ¿no? Y como ya habíamos dicho, triangular la información quiere decir que yo tome en cuenta las diferentes voces de las personas con las cuales he interactuado, ¿no? Y asignar un nombre o denominación a estas categorías. Si he utilizado observación, OBS 1, OBS 2, si he utilizado 2 o 3 entrevistas, lo mismo, ¿no? Una abreviatura, entrevista 1, entrevista 2, o entrevista padres, entrevista docentes, si son diferentes las preguntas, ¿no? Ustedes ya verán. Porque he observado también que sí los tienen categorizadas, los instrumentos que han utilizado, ¿no? La construcción textual, que ya lo habíamos conversado también, tiene que venir con una pequeña introducción de parte de ustedes, donde describen un poco la categoría, luego ponen textualmente según el estudiante en tal momento dijo tal cosa, ¿no? O la docente eh, opina tal cosa, ¿no? O los padres, de acuerdo a su experiencia, dijeron tal cosa, y entre comillas, ¿no? Vamos a ver un ejemplo aquí, fíjense. Tendría que ser así. El 2.1, proceso de producción categorial, mantienen ese subtítulo y tienen que hacer una pequeña introducción ahí, ¿no? De cómo se realizó la experiencia, les he dicho, ¿no? El 2.2, identificación de las categorías, una pequeña introducción aquí donde ustedes van a decir que para lograr identificar las diferentes categorías emergentes se ha hecho la triangulación de los diferentes instrumentos utilizados, ¿no? Como tal, tal y tal instrumento, ¿no? Que se aplicó a tales y tales personas durante tal y tal tiempo. Algo cortito y luego ya empiezan ustedes ahí a identificar sus categorías. Por ejemplo, este docente, una de sus primeras categorías sería los rituales empoderados en las prácticas pedagógicas. Y miren, se los he remarcado en 3 espacios. El primer espacio, una breve introducción, ¿no? Los hallazgos indican que las ritualidades en el ámbito educativo refuerzan la identidad institucional y la cohesión grupal, empieza a decir el maestro investigador, que seríamos nosotros acá, ¿no? Luego, el relato de un actor referente a esta categoría. Y fíjense, la abreviatura y el nombre, ¿no? La abreviatura del instrumento en sí. Y dice, un docente entrevistado afirmó que los lunes, cuando los niños entonan el himno y hacen el juramento a la bandera, se crea un sentido de pertenencia y disciplina, fortaleciendo los valores de respeto y unidad en la comunidad escolar. Sería la cita textual tomada de una entrevista, que seguramente dice, ¿no? Este, ¿Cuáles son, no sé, podría ser la pregunta, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían los aprendizajes o qué desarrolla el niño cuando se realizan este tipo de rituales institucionales? Y seguramente el docente contestó esto. Por eso dice, el docente Pérez, entrevista y la fecha en que se realizó la entrevista. Y luego ya viene una breve explicación de usted, ¿no? Estas prácticas simbólicas, lejos de ser meramente formales, cumplen una función estructurante dentro del espacio escolar, permitiendo que los sujetos se integren y reconozcan dentro de un colectivo con identidad compartida. Fíjense 3 momentitos. Y de esta manera yo voy tomando las diferentes voces de los actores. En un segundo párrafo yo puedo seguir hablando sobre mi primer categoría, pero tomando ya la voz del estudiante o la voz de un padre de familia y así voy armando. No sé si me dejo entender así, cómo estaría organizado el parrafito. He estado leyendo algunos trabajos y lo tienen en este sentido, lo tienen. Lo que faltaría en gran parte de los trabajos que he visto hasta el momento, de los borradores que me enviaron,
faltaría lo que está entre paréntesis, que me ubiquen al actor, el instrumento y la fecha. Eso van a ir viendo, revisando y demás y poniéndolos también en sus anexos. ¿Hasta ahí va bien el ejemplo? ¿Qué me dicen? Recuerden cómo han hecho sus redacciones, todas están yendo en la misma lógica. En este primer momento no tenemos que usar citas bibliográficas, sino solamente citas de las voces de los actores. ¿Se entiende, no es cierto? A ver, voy a cortar un poquito y vamos a, vamos a mirarnos y a ver, coméntenme de esta parte. ¿Tienen claridad en este estilo de redacción así como está? De, ¿cómo se dice? Codificar sus instrumentos. Pueden codificarlos como entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3, observación 1, 2, 3. Por ejemplo, si fue la observación en el aula, observación 1, ¿no? En relación al desarrollo de la expresión oral, de acuerdo al instrumento, ponen, ¿no? Observación 1 realizado en fecha tanto, se puede observar que en el diálogo directo con los niños se nota que, digamos, ¿no? Y argumentan un poquito ustedes ahí, ¿no? Docentes del paralelo tanto también afirman que sus niños y ponen una frasecita textual, ¿no? Lo que evidencia que no solamente en el aula observada, sino también en los paralelos, la dificultad es notoria. Más o menos así tendrían que ir armando cada una de las categorías, pero en este primer momento solamente con las voces de los diferentes actores. ¿Se entiende hasta ahí, no? ¿Está todo bien? Sigamos entonces con otro ejemplo, si no hay ningún comentario. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Entonces, aquí les tengo otro ejemplo. Lo mismo tiene el docente aquí una segunda categoría. Miren, los sacrificios y las experiencias de los estudiantes aprobados y reprobados. Como ven en la primera parte, lo que está con negrito, una pequeña introducción de lo que sería esta categoría, de acuerdo a los hallazgos que se evidencian, dicen, ¿no? En el nivel primario se imponen ciertos sacrificios a los estudiantes, especialmente en términos de tiempo, esfuerzo, bienestar emocional, considerando que la educación tradicional, porque estamos viendo eso también, ¿no? Cómo está la realidad en el aula y la realidad donde ustedes tienen que intervenir, ¿no? Dice, puede convertirse en un proceso bancario donde los estudiantes son evaluados más por su capacidad de memorización, perdón, que por su comprensión crítica del conocimiento. Y ahí ya viene el relato de un actor referente a esta categoría. Al respecto, un estudiante reprobado expresó, me esforcé mucho, pero igual no pasé. La maestra me dijo que debía estudiar más, pero a veces no tengo luz en casa para hacer mis tareas. Fíjense, la categoría del docente es los sacrificios y experiencias de los niños que aprueban y reprueban, ¿ya? Y luego ya viene el tercer momento, dice, ¿no? La diferencia entre aprobados y reprobados genera una percepción de jerarquía en el aula. Está identificando la dificultad, considerando que el aprendizaje es un proceso social, continúa el docente, ¿no? En el que la interacción con pares y docentes facilita la construcción de conocimiento. Sin embargo, dice él, en muchos casos, los estudiantes reprobados experimentan exclusión y estigmatización, ¿no? Como comenta ahí el niño, ¿no? Quizás su maestra no ha explorado más, no ha preguntado más, ¿por qué no te preparaste? ¿No? Él le pudo haber compartido la experiencia, en la noche cortan la luz o no tengo luz, etcétera, ¿no? Aquí el docente por eso va clarificando la problemática, que no solamente puede ser mal desempeño o desinterés, sino otras realidades de la comunidad del niño que le impiden tener un buen desempeño. Y continúa, miren ahí dice, en un grupo focal, un docente afirmó, los niños que reprueban suelen aislarse y perder la motivación. Algunos repiten el curso varias veces y terminan abandonando la escuela, es un área rural. El sistema
no siempre les da segundas oportunidades y la presión de sus familias agrava la situación. Si reprueban una o dos veces, quizás lo retiren para trabajar. Más o menos está planteando la problemática, pero miren ahí, dice Martínez, el docente que habló. La fecha, grupo focal, registro número 1. Registro número 1 porque ha sido quizás una de las primeras intervenciones, ¿ya? Y luego termina el maestro cerrando la idea de la problemática. De esta manera, entonces, nosotros tenemos que armar el primer momento y las citas tienen que ser no de autores, sino de las personas con las cuales hemos conversado. Y la misma dinámica continuamos en el tercer momento. Aquí, como ya habíamos dicho el día lunes, aquí yo ya tengo que triangular la información entre mi realidad, lo que yo conozco de mis niños, lo que he conversado con los diferentes actores y lo que dice la teoría, ¿no? He estado revisando algunos trabajos, la sugerencia igual, de acuerdo a la temática que se tenga, busquen bibliografía que sea reciente, por favor. Indagar y leer mínimamente 10 fuentes. Ya lo hemos dicho, sistematizar de manera ordenada las referencias siguiendo las normativas APA, eso no tienen que olvidarse. Analizar la información recolectada, hacer un breve parafraseo, identificando, ¿no? Sobre todo, digamos, las similitudes que tengan con la realidad del primer momento, ¿ya? Aquí lo que nos han pedido durante esta semana es que se tiene que repetir las mismas categorías. Simplemente la diferencia es que aquí yo ya argumento con la teoría. Ya he visto los trabajos y los tienen en ese sentido, ¿ya? Solo falta mejorar la redacción, la coherencia. Vamos a ver acá un ejemplo. Y está así, miren. Diálogo con el universo académico, se mantiene el subtítulo 2.3, una breve introducción diciendo cómo a partir de la experiencia del diálogo con los diferentes actores se ha llevado un proceso de investigación, de revisión bibliográfica para poder también argumentar desde la teoría la experiencia que se tiene para cambiar la realidad, la dificultad, subsanar la necesidad, dependiendo de lo que esté trabajando, ¿no? Y comenzamos 2-3-1 y vuelvo con los mismos subtítulos del 2-2-1, ¿ya? Pero ahora aquí apoyándome en lo que sería la teoría. Aquí continúa el ejemplo del docente con los rituales empoderados en prácticas pedagógicas. Pero fíjense la diferencia, ¿no? Presentación de la categoría recuperando ideas de autores, contrastando con la realidad que pasa en la unidad educativa. Dice, los rituales en la educación no solo estructuran la vida escolar, sino que también refuerzan valores, identidades y procesos de enseñanza. Ya lo dijo el docente investigador en los párrafos de arriba, pero ahora argumenta, según Durkheim y TAC, la bibliografía, ¿no? Y una cita textual. Los rituales cumplen una función social fundamental al consolidar la cohesión dentro de la comunidad. Sigue argumentando con la teoría y cierra el parrafito con un aporte suyo, ¿no? Y así va estructurando el párrafo. Otra cita relevante en relación a la categoría y cierra. Y de esa manera tiene que ir armando sus categorías, tanto en el punto 2.2 con el diálogo entre los diferentes actores y en el 2.3 el diálogo con el universo académico, que sería en realidad el marco teórico, en otras palabras, ¿no? Hasta ahí lo que he podido ir leyendo y viendo en los trabajos, perdón, voy a por lo menos mirarlas de frente, he visto que sí, está la lógica, se mantienen los incisos, solamente faltaría que ustedes puedan en el 2.2 nombrar a la persona entrevistada, encuestada o sesión observada y poner la descripción ahí, la fecha incluso, como está en el ejemplo. ¿Ya? Estos ejemplos están ya en la plataforma, pueden verlo, agarrar su segundo momento e ir revisando, revisando. ¿Ya? Eh, traten de parafrasear bastante. La cita textual del colega, del padre, la toman, pero ustedes vayan parafraseando también, sobre todo en la parte teórica, ¿ya?
Hasta ahí se entiende el ejemplo, está sencillo, ¿no? O sea, está comprensible el ejemplo, como para que puedan ir mejorando su redacción. ¿Qué me dicen hasta ahí? ¿Sí? Bien, muy bien, Jimena. Entonces ha sido de utilidad ese ejemplo para que puedan ir revisando, ¿ya? Ahora, eh, quiero preguntarles, ¿cuáles han sido las orientaciones del módulo 10 donde trabajaron esto? Porque en nuestra guía tenemos el formato tanto del texto y el formato tanto del proyecto. Pero en los trabajos que estoy viendo me están solamente relatando, no manteniendo el formatito. La próxima semana nosotros vamos a tener otra reunión con los administrativos, con los técnicos responsables y vamos a tocar este punto específicamente del formato. Por eso no quiero tocarlo esta noche hasta que ellos nos den las orientaciones. Ustedes toda esta semana concéntrense en sus 20 páginas y tratar de, bueno, 20, lo que puedan llegar a hacerlas, ¿no? Pero de hacerlo de esta manera, ir ordenando también sus anexos, ¿ya? Sus instrumentos en blanco en sus anexos y sus instrumentos de sistematización, que serían tipos parrillitas, que yo me estoy imaginando porque he visto algunos ejemplos que tienen ustedes en sus trabajos, ¿ya? Esas dos cosas, vayan ya viéndolas. Concéntrense en esto en esta semana y el próximo viernes, porque la inducción de nosotros es el jueves, donde nos van a dar todos los parámetros ya de la presentación del formato, tanto del texto como del proyecto. Estaríamos viendo, les pido por favor que el otro viernes nos veamos para que ustedes puedan sacar todas sus dudas del formato en sí de estos dos productos que han escogido y que de hoy hasta el jueves se concentren en esta parte, en mejorar la redacción. Más el primer momento que ya van a tener la devolución, ¿les parece? Por lo menos díganme sí. Una sonrisita, me gustaría ver sus caritas. Vamos, anímense, abran sus camaritas. Bien, Dayana, muy bien. Ahora, como ya, gracias Jimena, muy amable. Eh, ya tengo citas que no he podido concretar porque han tenido reuniones también en los momentos en que me han citado sus compañeras. Pero si el lunes no tenemos esta reunión presencial, lunes y martes de 7 a 9, podemos estar conversando los que ya se animen para la corrección del primer y segundo momento o bien del producto, porque me interesan ver el formato del proyecto. ¿Está bien? Lunes de 7 a 9, martes de 7 a 9, como ya les había dicho, pueden estar agendándose ustedes. ¿Está bien? Porque el miércoles ya tengo una reunión con una colega de ustedes, compañera de ustedes, esperemos que se concrete también la cita. ¿Listo? Ustedes me dicen a mi privado el lunes a tal hora, el martes a tal hora, y hacemos la reunión así, directamente, por este mismo enlace. Están muy calladitas, están concentraditas en el trabajo, preocupadas por algo, llenando el sistema porque ahí se cierra el sistema también. ¿Por qué tan calladas? ¿Ya llenaron el sistema académico? Bueno, no hay ni una respuesta. Espero que les haya servido esta explicación así cortita. Se los voy a subir solamente el segundo momento para que lo tengan de ejemplo, de referencia y vayan mejorando. Por favor, entonces, la tarea de esta semana es que ustedes, como ya hicieron el primer momento, directamente en su cabeza y en su documento, primer momento, anexos del primer momento. Van a armar o rearmar, reorganizar, revisar o rehacer su segundo momento, pero también en su mente tienen que estar los anexos del segundo momento. ¿Está bien?
Y así nos vamos igual el próximo viernes para ver el momento 3 concretamente con todas sus partes, más los anexos que corresponderían, ¿ya? Porque en el documento en sí no va a estar el formato, ¿no es cierto? Sino está la narración del tercer momento, cómo se llevaron a cabo, cómo ejecutó, ¿no es cierto? Todos los aprendizajes que logró, pero en los anexos tiene que estar el formato en sí y los respaldos, tanto mi texto como mi proyecto en los anexos. Eso quiero que lo tengamos bien clarito, ¿ya? ¿Listo? Si no hay alguna pregunta, alguna consulta, las dejo seguir trabajando y esto ya lo pueden bajar y esta conversación, igual como es cortita, igual la voy a subir inmediatamente. ¿Está bien? Por lo menos para el video, unos deditos arriba para que piensen que estoy con participantes al otro lado. Perfecto, ahí va. La manito de Jimena va a ir en el video de Dayana también. Listo, Saturnina, qué gusto. Muy bien. Andrea también. Ah, la señora del texto, me van a concretar la cita para cuándo, pero necesito conocerlo los textos, ya me los van a enviar los textos. Perfecto, entonces yo cierro la grabación. Si no hay alguna preguntita.